El pueblo de Santa María me había vestido con los mejores colores otoñales para la ocasión. Banderines en tonos naranja, rojizo y el oro revoloteaba en cada farola. A lo largo de la calle principal y el pueblo, el verde se había transformado en una escena que podría haber adornado una pintura de algún artista aficionado a los placeres rurales. El banda de música situada debajo de la antigua. El roble se estaba abriendo camino a través de una interpretación animada de Sussex junto al mar, y el aire transportaba los aromas mezclados, de manzanas acarameladas calientes, humo de madera de las castañas asadas, y eso, perfume terroso peculiar que pertenece exclusivamente a las tardes de otoño. La señorita Jane Marple estaba cerca de la entrada a la tienda de productos, sus penetrantes ojos azules, contemplando la escena con el tipo de atención tranquila que quienes la conocieron bien había aprendido a respetar. Llevaba su buen abrigo gris y un sombrero de fieltro sensato, y llevó su bolsa de tejer sobre un brazo, aunque habría pocas oportunidades para tejer. Esta tarde, el espectáculo anual de otoño fue uno de los grandes eventos en el calendario del pueblo y no se tejía cuando había tanto. Observar. Jane, querida, ahí estás. Señora. Bantry se vio arrastrado por una oleada de Harris. Tweed y entusiasmo, sus mejillas sonrosadas. Del aire de octubre. He estado mirando en todas partes para ti. Simplemente debes venir y ver las calabazas. Positivamente. Algunos de ellos son enormes. Ephraim Pro tiene. Entró uno al que llama Goliat, y se lo ha estado jactando a cualquiera. ¿Quién escuchará? ¿De verdad? Murmuró la señorita Marple, permitiéndose para ser conducidos hacia la gran tienda rayada, que albergaba la exposición de productos. Dentro de la tienda había una catedral de logro agrícola. Filas de las mesas de caballete crujieron bajo el peso de la generosidad de la naturaleza. Calabacines que parecían torpedos verdes, cebollas como grandes y dorados como pequeños soles, zanahorias dispuestos con precisión militar, y tomates que brillaban como rubíes bajo el techo de lona. Pero era el otro extremo de la tienda que atrajo la mirada en él. Multitud. Allí, acordonada tras una manta de terciopelo. Cordón, más comúnmente visto en museos. Estaban las calabazas gigantes. 3 de ellas, en cuclillas debajo de jaulas protectoras de cartas. Cada uno es un monumento a la horticultura. Ambición. El más grande fue de hecho Ephraim. Goliat de Pro. Una enorme esfera naranja, que debe haber pesado más de 200. A su lado estaba sentado un poco más pequeño pero ejemplar de forma más perfecta con una cartel que dice Duquesa Señora Ekins. El tercero de una granja fuera de el pueblo era respetable pero claramente superado. La señora Elkins lo ha hecho notablemente bien. Observó a la señorita Marple, estudiándola. Calabaza rechoncha y de hermosos colores. Interés. Recuerdo a su difunto esposo. Solía cultivar verduras. Ella lleva, en la tradición, lo más loable. Oh, Ivy es una auténtica maravilla, coincidió Lady Bantry, aunque entre tú y yo, Jane, Ephraim Pro ha sido perfectamente bestial al respecto, sugiriendo todo tipo de cosas sobre cómo logró cultivar tal buen ejemplar. En realidad, el hombre, imposible, como si fuera convocado al mencionar su nombre, apareció el propio Ephraim Pro, un corpulento hombre de unos 50 años con cara de curado, cuero y la complexión de alguien que pasó su vida luchando con la tierra. Estaba hablando ante un pequeño público sobre las virtudes particulares de Goliat. Una alimentación adecuada. Eso es lo que se necesita, dijo. Anunció. Su voz se escuchó a través del tienda. Ninguna de tus tiendas compró fertilizantes. Utilizo mi propia mezcla, desarrollado durante más de 30 años. Por eso, Goliat se yergue allí, cabeza y hombros, por encima de la competencia. Cabeza y hombros. Una voz femenina aguda cortó, a través de su monólogo. Tú, Goliat, despatarrado como un borracho. Ephraim Pro, mientras mi duquesa se sienta pulcra como una corona.
Joya. La señora Wilkins era una pequeña y fibrosa mujer de unos 60 años, con cabello gris hierro. Se retiró severamente y los ojos que estalló con inteligencia y no poca cantidad de temperamento. Ella se quedó con sus brazos cruzados, mirando a Pro con evidente desdén. El tamaño importa en Pumpkins 4, replicó Proa, con el rostro enfurecido. Siempre lo ha hecho. Siempre lo será. Los jueces lo saben. Los jueces reconocen la calidad cuando la ven, dijo. Atrás, señora Lente, que es más de lo que se puede decir de ciertas personas, antes de que la discusión pudiera escalar. Además, intervino una nueva voz, suave y ligeramente aceitoso. Ahora, no lo hagamos. Disputa antes del juicio. Hay gloria suficiente para todos, estoy seguro. Avnapique emergió de detrás de la pantalla. Mesas, un hombre delgado con una chaqueta nueva. Sus manos en perpetuo movimiento como, aunque se laven en el aire. Era el comerciante viajero de la villa. Comercio de fertilizantes, aerosoles, semillas y diversos suministros para los entusiastas. Jardinero. Después de todo, ambos tienen. Usé el alimento vegetal premium de Pique. No lo he hecho. Tú. Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Señora. La boca de Larkin se tensó. He usado buen y honesto abono y compost, señor Pique, como haría cualquier persona sensata. Ah, pero mis productos tienen su lugar, dijo Pique. Su sonrisa nunca llegó a alcanzar su ojos. Ciencia moderna, señor Alkins. Nosotros no podemos quedarnos quietos, ¿verdad? Señorita Marple observó este intercambio con el desprendido interés de alguien que mira a los jugadores en una representación teatral. Había algo en el señor Pique que me recordaba. Ella de un hombre que una vez conoció en mucho. Benham, un viajante de comercio que más tarde fue descubierto vendiendo adulterado bienes. La misma manera demasiado suave. La misma tendencia a insertarse en conversaciones donde no estaba particularmente buscada. Una mujer joven apareció al lado de la señora Larkin, ojos brillantes y ansiosos. Esto, señorita Marple, sabía que era Kitty Drew, una de las más jóvenes miembros del Instituto de Mujeres, conocidos por su habilidad para tallar linternas y su devoto apego a la señora Lenz. Señor Alkins, terminé de arreglar el coche es tal como lo querías, dijo, sin aliento, y me he asegurado de que la cinta se muestra correctamente. Gracias, Kitty, querida, dijo la señora Alkins con voz suavizando. Eres una buena chica. El reloj de la iglesia dio las 3:01. La expectación recorrió a la multitud. Lady Bantry agarró el brazo de la señorita Marple. Oh, aquí viene Horus Bellamy. El juicio está a punto de comenzar. Horus Bellamy era un hombre que comprendía su propia importancia y la que esperaban los demás. Para entenderlo también, como presidente de el comité de asignación y el juez principal de la competencia de productos del pasado. A los 15 años, había desarrollado una manera de combinó pomposidad con mezquina tiranía en igual medida. Era un hombre corpulento en su años 60, con cara de Fid y pequeña, ojos calculadores que no se perdieron nada. Cuando se trataba de encontrar fallas, él entró en la tienda con toda la ceremonia de un monarca entrando en su sala del trono, acompañado por 2 jueces junior que siguió su estela como nervioso. Cortesanos. Un mayordomo se apresuró a avanzar, con un portapapeles y un lápiz. Damas y señores, anunció Bellamy con voz, capacitado para transportar a través de varios sitios de lotes y salas de comités. El juzgamiento de las calabazas gigantes comenzarán ahora. Él se acercó primero al Goliat de Prov, caminando a su alrededor lentamente, con las manos entrelazadas, detrás de su espalda. Se inclinó y miró fijamente el tallo, pinchó la carne con una dedo rechoncho, e hizo una evasiva ruido. Los jueces jóvenes garabatearon. Notas. Sustancial, sentenció. Muy
Sustancial de hecho, aunque detecto algunos. Irregularidad en la nervadura aquí. Proa. Riego desigual, quizás. El rostro de Prov se oscureció, pero mantuvo la compostura. Lengua. Bellamy se movió al tercero. Entrada. Lo despachó con apenas un mirada, y una breve y adecuada. Y luego, se colocó frente a la señora Larkin, duquesa, con una expresión que sugirió que estaba a punto de realizar una pieza de cirugía particularmente delicada. Ahora bien, dijo, dando vueltas alrededor de la calabaza. Lentamente. El color es bueno, la forma es regular, pero la verdadera prueba, damas y caballeros, está en la frescura del tallo cortado. Una calabaza cosechada adecuadamente debe mostrar ciertas características que no pueden ser fingido. Tira dramáticamente, claramente, disfrutando de su público. El tallo debe ser cortado limpiamente y debidamente sellando en la savia y evitando su deterioro. Cualquier humedad, cualquier suavidad indica mala ganadería. Con un floreo que, años sugeridos de práctica, Horus. Bellamy se humedeció el pulgar derecho con su lengua, un hábito tan arraigado que parecía casi inconsciente. Se inclinó hacia abajo y frotó el pulgar firmemente. El tallo cortado de la duquesa, entonces, se lo llevó a la nariz y lo olió. El aire de un conocedor que prueba un buen vino. Vino. Lady Vantry se inclinó hacia la señorita Marple. Siempre lo hace. Perfectamente. Repugnante, si me preguntas. Señorita Marple. No dijo nada, pero sus ojos tenían afilado, fijado en el tallo de la calabaza, con un enfoque repentino e intenso. Había algo sobre la superficie de ese corte. Tío orinó, algo que le atrapó. Luz de una manera que no parecía del todo cierto. Pero antes de que pudiera continuar con él, pensó, Bellamy se enderezó, preparándose para emitir su veredicto. Bueno, empezó, y luego hizo una pausa. Se llevó la mano a la garganta. Bueno, diga. Su voz vaciló. El color del fuego de su rostro había adquirido un tono grisáceo. Tinte. Se balanceó ligeramente y sus ojos, ampliado con lo que podría haber sido sorpresa o comprensión repentina. Amargo, murmuró, tan bajo que solo los más cercanos podían oír. Amargo. Sabor. Y luego, mientras la banda de música afuera se inició una marcha alegre, el sol de otoño se colaba oblicuamente a través de la tienda. Al abrirse, Horus Bellamy se aferró a su pecho, dio un extraño jadeo traqueteante, y se desplomó pesadamente junto al ganador. Calabaza llamada duquesa. Los gritos comenzaron casi inmediatamente. La confusión que siguió. El colapso de Horus Bellamy fue un tipo peculiar que afecta a las reuniones de gente respetable, enfrentada a calamidad repentina. Varias mujeres gritaron, aunque no la señora Alkins, que se había ido, perfectamente blanco y rígido. Ephraim Pro comenzó a gritar llamando a alguien. Ir a buscar a un médico, aparentemente olvidándose que el doctor Haddock ya estaba presente y abriéndose paso rápidamente a través de la multitud. Los dos jueces jóvenes se pusieron de pie, congelados, con sus portapapeles colgando inútilmente a sus lados. Retrocede. Por favor. Dale aire al hombre. El doctor Haddock. La voz cortó el pánico con autoridad profesional. Era un hombre delgado, un hombre sardónico de unos 50 años que había servido. Santa María me acompañó durante casi 3 décadas, y había visto la mayoría de las variedades de humanos, fragilidad y desgracia. Se arrodilló junto a la forma boca abajo de Bellamy, sus dedos, buscando el pulso en la garganta. Señorita. Marple había seguido adelante con Lady Vantry, pero no para amontonarse alrededor de la juez caído. En cambio, mientras todas las miradas estaban fijados en el drama de la vida y posible muerte, se posicionó cerca de la calabaza llamada duquesa, su mirada moviéndose con precisión metódica. Sobre su superficie, la tarjeta de visualización, particularmente el tallo cortado que Bellamy
Había examinado tan recientemente con su pulgar humedecido. Es él, Lady Vantry. No pude terminar la pregunta. El doctor Haddock se puso de pie. Su expresión grave. Me temo que se ha ido. Muy rápido. No hay señales de advertencia de que yo podría detectar. Una nueva ola de exclamaciones barrió a través de la tienda. El inspector Slack, quien había estado probando los refrescos cerca. El nivel llegó en un frenesí de importancia oficial. Era un gran hombre de cara roja que combinaba lo genuino conciencia con una desafortunada tendencia a pasar por alto sutilezas. Fue un infarto, doctor. Slack sacó su cuaderno con aire de un hombre decidido a escribir algo oficial, aunque no hubiera nada particularmente oficial para escribir. Posiblemente, los síntomas serían consistentes con paro cardíaco, aunque la rapidez es algo inusual. Haddock frunció el ceño, mirando hacia abajo a Bellamy contorsionado. Características, sin lesiones externas. Él se quejó de un sabor amargo. Creo. Alguien dijo. Lo escuché y me ofrecí. Kitty Derio, que se aferraba a la señora Larkin su brazo. Dijo amargamente bastante. Claramente justo antes de caer. Emoción. Del juzgamiento. Sugirió Pro. La fanfarronería anterior se desinfló un poco. El hombre. El corazón no pudo soportarlo. Toda esa flexión. Y oler no es natural a su edad. Horus Bellamy estaba tan saludable como un caballo. Espetó la señora Alkins, recuperando la voz. Por último, aunque tembló ligeramente, vio. Él hace 3 días caminando desde el pueblo a Gossington Hall sin tanto como respirar con dificultad. Esto no es natural. Nada natural. Inspector. La cabeza de Slack giró hacia ella. ¿Qué? ¿Qué está sugiriendo, señora Larkins? No sugería nada. Su voz era. Ahora estoy a la defensiva. Simplemente estoy afirmando un hecho. El hombre gozaba de buena salud. Apoplexia puede atacar a cualquiera, dijo Pique, apareciendo en el borde del grupo. Las manos volvieron a trabajar solas, dedos retorciéndose. Lo he visto. Sucede. En un momento un hombre está erguido, él. Luego está abajo. Algo terrible. Pero, ahí está. Acto de Dios. En serio. Acto de Dios o acto de la naturaleza. Tendremos que movernos. Él, dijo el doctor Haydock. Relájate. Quiero declaraciones de quienes estuvieron presente. Me imagino, aunque no lo veo. ¿Qué propósito cumple? No hay señales de violencia, sin indicios de nada adverso. Solo rutina, doctor. Solo rutina. Slack ya estaba escaneando el conjunto. Multitud con aire decidido. Oficial. Ahora bien, ¿quién estaba de pie? Más cercano cuando ocurrió. Varias voces. Respondió de inmediato. Pro había estado cerca del soporte de pesaje. Pique había estado rondando en algún lugar cerca de las mesas de exhibición. Señora. Elkins había estado junto a su tarjeta. Kitty había estado arreglando linternas en él. Mesa de los niños. Los mayordomos han sido manejando las cuerdas de terciopelo. Mientras esto, cacofonía de información inundada. El cuaderno del inspector Slack, la señorita Marple, doblado ligeramente, aparentemente para recuperar su bolsa de tejer, que se había resbalado de su brazo. En ese momento, gritó él. La mayor parte de Lady Vantry y el general, confundida. Su mano enguantada tocó el tallo cortado de la duquesa. Salió con una ligera sensación pegajosa. Residuo. Se enderezó lentamente. Su expresión sin cambios y con cuidado. Se quitó el guante, doblándolo de manera que la marca de humedad estaba contenida dentro. El guante entró en su bolsa de tejer con un cuidadosa precisión de alguien poniendo algo valioso. Jane, señora. Vantry había notado que su amiga. Preocupación. ¿Estás bien? Te has puesto bastante pálido. Estoy perfectamente. Bueno, Dolly. Quizás un poco caliente. La tienda está bastante cerca, ¿no crees? Terriblemente cerca. Y con el pobre Bellamy ahí tumbado. Jane,
¿Crees que deberíamos irnos? No hay nada que podamos hacer. Después de todo. Pero la atención de la señorita Marple había pasado a manos de Bellamy, ahora, visible como el médico y el mayordomo, preparado para cubrir el cuerpo con un paño. Alguien había traído. La mano derecha yacía, palma hacia arriba, y allí en el puño de la manga de la chaqueta tenía una pequeña mancha de color verdoso, tenue, pero distinto. En un momento, querido, murmuró, me gustaría escuchar lo que dice el inspector Slack. Hace de todo esto. Lo que el inspector Slack estaba haciendo lo que parecía ser muy pequeño. Había tomado declaraciones de quien se quejó de que Bellamy había estado a punto de juzgar injustamente, por parte de la señora Elkins, quien sostuvo firmemente que ella no había estado cerca del juez en ese momento crucial, y de Pique, que ofreció teorías elaboradas sobre el corazón, episodios provocados por el frío otoñal, sobre esfuerzo. ¿Alguien vio al señor Bellamy consumir algo antes del juicio? Slack preguntó, trabajando en su mente. Lista de verificación de posibilidades. Comida o bebida que podría haber sentado mal consigo. Varias cabezas se negaron. Bellamy había tomado té antes, alguien se acordó. Bollo actual de la mesa de refrescos. Nada inusual. Nadie notó nada extraño en él. Comportamiento de antemano. Más negativo. Respuestas. Bellamy había sido su habitual. Yo pomposo, según los que se preocupó por comentar. Autoritario como siempre. Lleno de su propia importancia. Señorita Marple. Se aclaró la garganta suavemente. Inspector Slack, si me permites hacer una pregunta. Slack se giró con el aire de un hombre dispuesto a humor a una señora mayor que no pudo. Posiblemente tenga algo útil que decir. Contribuir. Sí, señorita Marple. La tienda está indicado como zona de no fumadores. Créanme, por seguridad contra incendios. Eso es. Correcto. ¿Y qué? Simplemente me preguntaba si los mayordomos habían notado a alguien haciendo caso omiso de esa regla. Humo de tabaco. Tiene un olor bastante distintivo. Slack consultó con el mayordomo más cercano, un militar retirado llamado Giles, que tomó sus deberes en serio. Absolutamente no. Señorita Marple. Estaba observando atentamente. Nadie fumaba en esta tienda. Yo habría. Lo noté inmediatamente. Estoy seguro de que lo habría hecho, dijo la señorita Marple suavemente. Gracias. Lady Bantry le dio a su amiga una mirada perpleja, pero no dijo nada. Ella había aprendido a lo largo de los años que cuando Jane Marple preguntó algo aparentemente irrelevante, preguntas generalmente resultaron ser realmente notablemente relevante. Doctor, Haddock estaba conferenciando tranquilamente con el inspector Slack, que está cerca de la entrada. Señorita. Marple no podía oír sus palabras, pero ella podía ver el ceño fruncido de Haddock, la forma en que no dejaba de mirar hacia atrás, al cuerpo de Bellamy, con una expresión que sugería inquietud profesional. Slack escuchó. El doctor dice finalmente, su voz llevando justo lo suficiente. Me gustaría. Míralo bien. Algo sobre la rapidez, los síntomas. Estoy no completamente satisfecho. No está sugiriendo que haya habido juego sucio, doctor. La voz de Slack se elevó alarmada. No soy sugiriendo nada. Simplemente digo que prefiero ser minucioso. El hombre está muerto. Slack. No hay daño en estar seguro. ¿Sobre por qué? Mientras debatían, Abna Pique se había acercado a la duquesa, aparentemente para examinar la tarjeta. Las manos flotaban cerca del tallo. Mejor. Asegúrenlo adecuadamente, anunció. Nadie en particular. Detén la savia de corriendo. No querría que la señora Larkin, ejemplar premiado, se deteriore. Deja. Solo. Se quebró la voz de la señora Larkin, como un látigo. No toques mi calabaza. Abner Pique. Las manos de Pique se retiraron bruscamente, como si me hubieran picado. Solo estaba intentando
Ayuda, Ivy. No hay necesidad de estallar. Dije, déjalo. Ella se movió protectoramente frente a la duquesa, con los ojos encendidos. Ya es bastante malo lo que ha pasado sin ti. Entrometido. La hostilidad entre ellos era palpable. Sorprendente en su intensidad. La señorita Marple archivó esto junto con todo lo demás que había observado. La humedad, brillo en el tallo, la mancha verdosa, en el puño de Bellamy, el afán de pique por toca la calabaza, la feroz señora Alkins, proteccionismo, y sobre todo esa debilidad. Había un olor penetrante en el aire. No es exactamente humo de tabaco. No es exactamente cualquier cosa que pudiera ubicar inmediatamente, pero que desencadenó un recuerdo de algo viejo, algo de años pasados, cuando los jardines eran tratados de manera diferente, y los remedios se mezclaban en casa. Jane, te ves muy pensativo, observó Lady Vantry. ¿Lo soy, querida? Yo, supongo que lo soy. La muerte siempre es, que invita a la reflexión, incluso cuando parece ser natural. Parece serlo. Señorita. Marple acercó su bolsa de tejer. Quizás estoy siendo fantasioso. El calor de la tienda. Como dije. ¿Debería? ¿Tomamos un poco de aire, Dolly? Creo que debería. Me gustaría ver el resto del espectáculo y no hay nada más que podamos hacer aquí. Mientras se dirigían hacia la entrada de la tienda, la señorita Marple lanzó una última mirada al escena. El cuerpo cubierto, el enorme calabaza naranja en cuclillas junto a ella como algún centinela grotesco, el tallo con su brillo sospechoso y los rostros de los allí reunidos, cada uno con su expresión particular de shock, preocupación o cálculo. Alguien en esta tienda, pensó la señorita Marple, con repentina y fría certeza, sabe mucho más sobre el señor. La muerte de Bellamy es más de lo que dicen, y ella pretendía descubrir quién. El sol de la tarde se había desplazado abajo, proyectando largas sombras sobre él. Village Green como Miss Marple y Lady Vantry salió de la tienda de productos agrícolas. La banda de música continuó con su alegre repertorio, felizmente inconsciente de la tragedia que se había desarrollado bajo él. Lona rayada. Los niños corrían entre los puestos, agarrando manzanas acarameladas. Su risa, un contrapunto peculiar a los murmullos apagados que ahora se extienden a través de la multitud adulta como palabra de Horus. La muerte de Bellamy llegó al exterior. Alcances del espectáculo. Todavía no puedo. Lo creo, dijo Lady Vantry, abanicándose con el programa del espectáculo. En un momento estaba pontificando sobre tallos y corcho. Al siguiente estaba en el suelo. Apenas parece real. Muerte. Con frecuencia es repentino, observó la señorita Marple, aunque no siempre tan repentino como. Parece que Lady Vantry le disparó a su amiga una mirada aguda. Jane, tienes eso. Mira, el que tenías cuando la criada de Carmichael fue envenenada con la sopa de champiñones. Lo he hecho, querida. Yo no sabía que mi cara era tan transparente. La señorita Marple se detuvo junto a una exhibición de crisantemos, aparentemente admirándola. Florece, aunque su mente estaba claramente en otro lugar. Dolly, ¿crees que yo sería terriblemente grosero si volviera a caer en él? Tienda por un momento. Creo que puedo. Se me ha caído el pañuelo. Por supuesto. No. ¿Te acompaño? No hace falta. No te preocupes. Solo seré un momento. La tienda estaba menos llena ahora. El Dr. Haddock y el inspector Slack se retiraron para conferenciar en privado, llevándose el cuerpo del pobre Bellamy con ellos. Los jueces junior habían huido por completo. Un solo mayordomo permaneció de servicio, mirando, más bien verde en las branquias y claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Señorita. Marple se acercó a la exhibición de calabazas, con la puerta pausada de alguien, simplemente curioso por las exhibiciones. La duquesa se sentó exactamente donde había estado, su superficie naranja brillando en él. Luz filtrada. La tarjeta a su lado todavía.
Llevaba el nombre de la señora Alkins escrito con letra clara, y la cinta azul colgaba ligeramente. Ángulo torcido. Terrible asunto. Se aventuró la señorita Marple. El mayordomo, agradecido por cualquier distracción. Nunca había visto nada igual. En 15 años de espectáculos. Lo más angustioso. La señorita Marple asintió y se inclinó ligeramente, mirando la calabaza con interés. De un jardinero entusiasta. Una magnífica espécimen. La señora Alkins debe estar muy orgullosa. Ella los cultiva todos los años. Nunca ganó. Antes, sin embargo, Pro suele tomarla. Cinta azul. Los ojos de la señorita Marple tenían. Encontró lo que buscaba. El corte. Pedúnculo donde había estado la calabaza. Separada de su vid debería tener. Presentó una superficie sellada y seca. Corcho natural que se produce cuando la savia se seca y forma una barrera protectora. En cambio, el tallo tenía esa misma humedad, apariencia barnizada que había notado. Durante el juzgamiento, un brillo que llamó la atención. La luz de una manera que parecía fundamentalmente equivocado. Ella se acercó. Aún así, su mano enguantada la estabilizó contra la mesa de exhibición. El corte. La superficie no solo estaba húmeda, sino poseía una cualidad casi regia, como, aunque alguien le había aplicado una capa, una pequeña gota de líquido se había escapado por una de las costillas profundas de la calabaza, dejando una rastro que se había secado hasta quedar ligeramente residuo verdoso. Es curioso, murmuró la señorita Marple. En silencio, el mayordomo no podía oír. Ella retiró la mano y la examinó. Guante. La misma sustancia pegajosa adherida a la tela, y cuando la trajo, con cuidado a su nariz, allí estaba eso. Aroma de nuevo, acentuado, botánico, con un tono que desencadenó recuerdos del jardín de su sobrino Raymond, cobertizo, y las viejas botellas guardadas en estantes altos, botellas con calavera y etiquetas de huesos cruzados y advertencias sobre manipular con cuidado. El mayordomo se había alejado para ajustar las cosas. Algunas verduras desplazadas, dando a la señorita Marple la privacidad que necesitaba. Ella volvió su atención a la tarjeta de presentación y la cinta azul. El alfiler que sujeta. La cinta había hecho 2 agujeros en él. Tarjeta. Se dio cuenta. Una más alta, una abajo. La cinta había sido movida. Lo más interesante aún fue el pin en sí. Cuando ella se inclinó, fingiendo, admiraba la caligrafía, podía ver una ligera decoloración cerca del cierre, el mismo tinte verdoso que la caracterizaba. Guante. Y había manchado a Horus Bellamy. Puño. La señorita Marple se enderezó, su mente, ensamblando piezas de un rompecabezas que era empezando a tomar forma. Ella miró hacia el área de evaluación donde se encontraba Bellamy. Se había quedado de pie, imaginando la escena. Juez pomposo. Su gesto habitual de, humedeciendo su pulgar, el firme roce, a través de ese tallo engañosamente brillante. Él, luego tocó sus labios con el dedo. Tal vez. Su nariz. El aire tenso aún contenía eso. Cualidad peculiar, la nota débil y aguda. Eso no era exactamente tabaco, pero sí lo sugería. Eso. El mayordomo había insistido en que nadie fumado, pero el olor persistía cerca de él. La duquesa y la barandilla del juez, disipándose hacia la entrada. Cerca, la base del expositor, algo. Le llamó la atención una pequeña avispa que yacía enroscada. De lado, con las piernas recogidas en esa postura característica de la muerte. Era un lugar extraño para que muera una avispa. Los insectos generalmente se congregaban cerca de la mesas de refrescos donde se sirve azúcar y la dulzura me llamaba. Sin embargo, allí estaba, al lado de la calabaza que había presenciado los últimos momentos de Horus Bellamy. Señorita. Marple se inclinó con cierta dificultad. Sus rodillas protestaron y con cuidado recogió el pequeño cadáver en un giro de papel de seda de su bolso. La avispa tenía la cabeza húmeda y cuando se aventuró a olfateo cauteloso, ese mismo verde amargo
El olor llegó a sus fosas nasales. Las avispas adoran. Dulzura, murmuró, haciéndose eco de lo que Lady Bantry diría más tarde. Pero esto, Vaspar encontró algo completamente diferente. Algo lo suficientemente duro como para matar. Ella guardó el papel de seda. Volvió su atención hacia un pequeño mimbre. Cesta cerca de las mesas de exhibición. El tipo se utiliza para recoger basura y desechos. Materiales. En medio de los detritos esperados de una exhibición de productos agrícolas fueron varios artículos que atrajo su atención una mancha de sustancia poderosa en una cerilla. ¿Cómo? Aunque alguien había estado mezclando o aplicando algo. Una longitud de hilo encerado, de los amables comerciantes, utilizado para paquetes y una rodaja de limón, exprimido y desechado. Cada artículo, solos no significaban nada. Juntos, formó un patrón que susurraba de preparación, de disfraz, de alguien que había pensado cuidadosamente sobre el método y ocultación. Encuentre su pañuelo, señorita Marple. El mayordomo había regresado ansioso por ser útil. Me temo que no estaba aquí después. Todo. Debía haberlo dejado en casa. Ella sonrió suavemente. ¡Qué calabaza tan hermosa! Aunque, dime, ¿alguien lo manejó? Antes del juicio. Además de la señora Aikins. Quiero decir, el mayordomo consideró. El señor Pique estaba jugueteando con un cordel. Tal. Quería asegurarse de que todo estuviera bien. Bien presentado, dijo, siempre, tratando de ayudar a su señor Pique. ¡Qué amable! Él. La señora Aikins no parecía pensar lo mismo. Le dije que mantuviera las manos en su sitio. Bastante bruscamente. Pero Kitty Drew, la señorita que la ayuda, ella dejó a Pique. Muéstrale cómo organizar la tarjeta. Correctamente. Dijo que al señor Bellamy le gustaban las cosas. Así fue. En serio. La señorita Marple. El tono era pensativo. Bueno, no debo. Te distraeré de tus deberes. Muchas gracias. Mucho. Ella regresó a Lady Bantry con un paso decidido que desmentía sus años. Su amiga tomó una. La miré a la cara y le dije, no lo hiciste. ¿Encontraste un pañuelo, por casualidad? No, querida, pero encontré varios otros. Cosas bastante más interesantes. Señorita, la voz de Marple era tranquila, pero firme. Dolly, me gustaría mucho hablar con el doctor Haydock cuando tiene un momento. Y tal vez podríamos llamar al señor Pratt en la farmacia antes de que cierre. Allí hay ciertas preguntas que me hago, queriendo preguntar sobre jardinería antigua. Remedios. ¿Remedios antiguos? Jane, ¿qué demonios son? ¿Estás pensando? La señorita Marple miró hacia atrás, hacia la tienda de productos, su expresión. Tumba. Estoy pensando, Dolly, que alguien ha sido muy inteligente y muy malvado. Y estoy pensando que el pobre señor Bellamy no murió de apoplejía ni excitación o cualquier causa natural. Murió porque tenía una costumbre, una pequeña vanidad, hábito de demostrar su experiencia. Y alguien conocía muy bien esa costumbre. En efecto, la brisa otoñal agitó los banderines. Arriba, y en algún lugar a la distancia, la banda de música empezó a tocar un vals, pero la señorita Marple no oyó nada de eso. Su mente se fijó en un brillo húmedo, una avispa muerta, y el amargo secreto verde que tenía. Detuvo el corazón de un hombre junto a un calabaza premiada. El pesaje. El stand se encontraba en el otro extremo de la tienda de campaña, una plataforma de madera maciza, con un juego de balanzas de latón que tenía. Sirvió al espectáculo del pueblo durante tanto tiempo como cualquiera podría recordarlo. Señorita Marple. Lo miré con el mismo cuidado, atención que había dedicado a la calabaza en sí, mientras Lady Bantry rondaba cerca, dividido entre la curiosidad y la incómoda conciencia de que estaban, tal vez interfiriendo en asuntos oficiales. Realmente creo que deberíamos dejar esto en manos de Inspector Slack. Jane se aventuró, aunque sin mucha convicción, estoy seguro. El inspector es extremadamente capaz, respondió la señorita Marple.
Su tono sugería. Ella no pensó nada por el estilo. Pero no puede haber daño en satisfacer las necesidades de uno. Curiosidad natural sobre los arreglos. De la competencia. Después de todo, una gran. Se invierte mucho trabajo en esto. Exposiciones. La plataforma en sí misma albergaba las marcas de muchas temporadas. Pero lo que atrajo la atención de la señorita Marple fue una mancha de tiza azul sobre la superficie de madera. Junto a la balanza. Era el brillante azul polvoriento utilizado por comerciantes y obreros para marcar las medidas, y tenía sido transferido del bloque de tiza. Se mantuvo junto a las pesas estándar. Ella se había dado cuenta durante la confusión. Tras el colapso de Bellamy, Abner, el puño de la chaqueta de pique tenía una marca similar. No es dramático, no es obvio, pero ahí está. Sin embargo, la marca de alguien que se encontraba cerca de la operación de pesaje, tal vez apoyando su mano en el estrangulador. Superficie mientras se inclina para observar o para ayudar. El hombre de la báscula márcala. Pesos a medida que se agregan, explicó. Voz detrás de ella. La señorita Marple se giró hacia. Encuentra a Agnes Reeve, una de las personas confiables, incondicionales de la vida del pueblo, una mujer que me di cuenta de todo y no olvidé nada. Es para llevar un registro. ¿Ves? Algunos de estas calabazas necesitan 4 o 5 pesas para equilibrar adecuadamente. ¡Qué fascinante! ¿Y quién cumplió esa tarea hoy? Young. Tom Fletcher, el hijo del carnicero, lo hace. Todos los años. Un chico muy concienzudo. Agnes bajó la voz. Había bastante. Una pelea justo antes del juicio. El señor Pro acusó a alguien de manipular el pesas, aunque Tom insistió en todo. Era apropiado. En serio. ¿Cómo? Desagradable. El señor Pro estaba en un estado lamentable, diciendo que el señor Bellamy quería manipular el resultados, aunque no puedo entender por qué lo haría. Creer tal cosa. Los pesos son estándar. Se mantiene bajo llave entre espectáculos. La señorita Marle archivó esto. Probst, quejándose de manipulación mientras Bellamy agonizaba y parecía menos sospechoso que teatral. La fanfarronería de un hombre que protesta demasiado por la justicia, sin planear nada él mismo. Ella se movió más cerca del área de visualización donde se encuentra él. La duquesa había comparecido ante el juez. La tarjeta todavía colgaba en su ángulo torcido, y ahora con tiempo libre para examinarlo. Bien, la señorita Marple podía verla. Señales reveladoras de la interferencia de pique. Más claramente, la cinta azul había de hecho. Se han reposicionado los agujeros de los pasadores. Lo confirmó. Pero lo más interesante fue el cordel que se había usado para atar el pequeño grupo de hojas de otoño, dispuestas decorativamente en la tarjeta base. El cordel estaba encerado, no el hilo de cocina común y corriente que la mayoría. Las amas de casa lo guardaban en sus cajones, pero el tipo profesional utilizado por los comerciantes y comerciantes para una parcelación segura. El nudo estaba limpio, practicado. El trabajo de alguien que hizo docenas de nudos así en el curso de los negocios. Señor Alkins. La señorita Marple lo sabía. Usaba hilo de lino normal para su trabajo de jardinería. Lo había visto en la cesta de la mujer en numerosas ocasiones, cuando se habían cruzado en el camino. Callejones del pueblo. Este cordón encerado hablaba de una mano completamente diferente. La señorita Marple. Kitty Drew apareció en su codo, con los ojos rojos de llorar. Yo quería decir que me siento terriblemente culpable sobre todo esto. Si no hubiera movido él cinta cuando el señor Pique lo sugirió. Si yo simplemente dejé todo en paz. Querido mío, hijo, no debes culparte. Tú. Solo estábamos tratando de ayudar a la señora Alkins presentar su entrada correctamente. Pero el señor Pique siguió insistiendo. Dijo que el señor Bellamy era, particularmente en cuanto a que las tarjetas estén ordenadas y cintas que se veían claramente. Él sostuvo él. Mientras ajustaba el pasador, dije algo sobre detener la savia. Corriendo.
Ella retorció su pañuelo. Miserablemente. La señora Larkin me regañó. Después por tocar el tallo. Lo dijo. Te mordió la nariz cuando te acercaste demasiado. Pensé que simplemente estaba siendo particular. Pero ahora te estás preguntando si hay. Había más que eso. La voz de la señorita Marple era gentil. Dime, Kitty, ¿el señor Pique? ¿Traer algo consigo cuando vino a ayuda? ¿Una botella? Quizás. Algunos. ¿Preparación para el sellado? La frente de Kitty, arrugado por la concentración, tenía una pequeña botella marrón en su bolsillo. Yo lo noté porque era muy cuidadoso. Con él seguía tocándose el bolsillo para asegúrese de que estuviera seguro. Dijo algo sobre que el aceite de clavo es bueno para manteniendo los tallos frescos. Y él tenía eso. Cordel, del tipo ceroso que usa en su puesto. Aceite de clavo. Qué interesante. ¿Cree usted, señorita Marple? ¿Cree usted? ¿Ha sucedido algo terrible? Algo que no era natural en absoluto. La señorita Marple estudió a la joven. Cara asustada. Kitty Drew apenas estaba 20. Seria y leal. El tipo de chica que nunca dañaría deliberadamente cualquiera, pero que fácilmente podría ser utilizado como un instrumento involuntario de alguien más. Calculador. Creo, querida, que el Dr. Haydock estar completamente seguro de lo que pasó. Señor Bellamy. Hasta entonces, todos debemos estar paciente y veraz. Si el inspector Slack, si te hace preguntas, debes decírselo. Exactamente lo que me has dicho. Prométemelo. Lo harás. Te lo prometo. La voz de Kitty era pequeña. La señora Larkins ha sido tan buena con yo desde que murió mi madre. No pude soportarlo. Si algo que yo hubiera hecho la hubiera lastimado. Oportunidades en la competencia. Ella ha trabajado tan duro con esa calabaza. Después de que Kitty había. Lady Bantry se apresuró a irse y dijo en voz baja. El pobre niño está aterrorizado. No lo hagas. ¿De verdad crees que ella está involucrada? Jane. ¿Involucrada? Sí. ¿Cómplice? No. Hay una diferencia considerable. La señorita Marple miró fijamente la báscula. Una vez más, su mente reconstruyendo el secuencia de eventos. Alguien orquestó esto mismo. Con cuidado, Dolly. Sabían que Bellamy. Hábitos. Conocían la rutina de la juzgando. Tenían los medios y el conocimiento y la oportunidad de todos. Alineado con precisión. Pero seguramente si estás pensando en veneno, lo cual sospecho que es usted, el médico habría notado algo. Alguna señal. No necesariamente. No si el veneno fuera uno que imita muerte natural. No si fuera administrada de tal manera que solo un examen muy cuidadoso revelaría la verdad. Los dedos de la señorita Marple trazaron el aire como si siguiera un invisible hilo. Considere el método. Nada comido o bebido en público. Nada que podría rastrearse a través de los alimentos o bebida, pero algo aplicado exactamente donde la víctima lo encontraría. Por sus propios hábitos, su propia vanidad. El tallo, susurró Lady Bantry. Tú, creo que alguien puso veneno en la calabaza. Tallo, sabiendo que Bellamy lo tocaría. Con la lengua, creo que alguien. Preparé ese tallo con mucha inteligencia. Un recubrimiento para llevar el veneno disfrazado. Como sello de savia, elementos adicionales a enmascarar cualquier olor sospechoso y el momento. Dispuesto de manera que la víctima encontrarlo en el momento preciso de su triunfo, rodeado de testigos que no veríamos nada más que un colapso natural. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el lugar donde Pique había estado, marcado por el azul. Tiza en su puño. Cerca del pesaje. De pie. Cerca de la calabaza. Cerca de Kitty, a quien se le podía guiar con unos pocos palabras bien elegidas. Ven, Dolly. Yo creo que es hora de que hagamos esa visita. Señor Pratt, si mis sospechas son correctas, habrá un registro en su libro mayor, que puede resultar muy esclarecedor. ¿Cómo? Salieron de la tienda. La señorita Marple echó una
Una última mirada a la evidencia dispersa. Acerca de las pesas calzadas, las enceradas, cordel, la cinta reposicionada y la historia que contaron de una preparación cuidadosa y asesinato a sangre fría disfrazado de asistentes de horticultura. Alguien había sido muy inteligente en verdad, pero quizás no. Bastante inteligente. El doctor Educ. La cirugía estaba situada en un lugar cómodo. Casa georgiana en la calle principal. Su sala de espera amueblada con una especie de sillas de cuero desgastadas que sugerían décadas de pacientes ansiosos. Señorita Marple y Lady Bantry encontró al doctor en su consulta tomando notas en una gran libro mayor, su expresión más preocupada de lo que lo habían visto en la tienda. Señorita Marple, Lady Bantry. Se levantó, cortésmente, aunque sus ojos permanecieron preocupado. Supongo que sé por qué estás aquí. ¿No estás satisfecho con el señor Bellamy? Muerte, dijo la señorita Marple. Fue una declaración, no una pregunta. Había hecho un gesto. Para que se sienten. Debería tener cuidado. Lo que digo. Slack no me lo agradecería. Discutiéndolo antes de la investigación. Pero, ya que preguntaste directamente, no lo soy. Satisfecho. La rapidez fue extrema, incluso para un paro cardíaco, y había ciertos síntomas que me preocupaban. Él, sudando, el palar. ¿Te diste cuenta? El respeto de Aduc por la señorita Marple. Las habilidades de observación eran evidentes. Sí, entre otras cosas, las amargas. El sabor que mencionó también es sugerente. He organizado un análisis más exhaustivo. Examen, pero tomará tiempo. Señorita. Marple metió la mano en su bolsa de tejer. Retiró el papel de seda que contenía el avispa. Me pregunto, doctor, si podría. Examina esto y dime qué piensas. Doc desdobló el papel con cuidado. Su interés profesional inmediato. Comprometido. Trajo una lupa del cajón de su escritorio y estudió el pequeño cadáver con atención minuciosa. ¿Dónde encontraste esto? En la base de la exhibición de calabazas. Cerca del tallo de la duquesa. Curiosa ubicación para una avispa. En esta época del año, por lo general, son cerca de los puestos de comida atraídos por el azúcar. Se inclinó más cerca. La cabeza parecía húmeda. Y hay un olor inusual. Puedo. Él llevó la avispa a su banco de trabajo y aplicó una pequeña cantidad de líquido a la muestra y luego la olió con cuidado. Su expresión se ensombreció. Esta avispa no murió de forma natural. Algo lo mató. Y lo mató rápidamente. El olor es ligeramente alcaloide. Amargo si lo fuera a decir. Arriesgar una suposición. Nicotina. Suministrada por la señorita Marlep en silencio. La cabeza de Haddock se quebró. Arriba. ¿Qué te hace decir eso? Porque yo sospecho que eso fue lo que mató al señor Bellamy. También. Ni en un cigarrillo ni en una pipa. Por supuesto. Curso. Algo más concentrado. Él. Viejas preparaciones de jardinería. Quizás. Hoja negra o uno de sus primos. Lady Bantry se había puesto bastante pálida. Jane. ¿Estás sugiriendo que alguien envenenó deliberadamente a Horus Bellamy? Yo estoy sugiriendo que la evidencia apunta en esa dirección. La avispa nos dice. Algo mortal estaba presente en o cerca. Ese tallo de calabaza. Una avispa no lo haría. Acercarse a la nicotina voluntariamente. Doctor. ¿Lo haría? Por supuesto que no. La nicotina es repelente para la mayoría de los insectos en su forma pura. Forma, aunque podrían encontrarla accidentalmente si se mezclara con algo más, un atrayente de algún tipo. Amable. Había dejado su vaso. Nicotina. El sulfato se utilizaba ampliamente como insecticida hace años. Una sustancia letal. Unas gotas en la piel pueden ser fatales si se ingiere. Hizo una pausa. Señorita Marple, sí. Tienes razón. Esto es un asesinato. Un tipo particularmente astuto. Creo que es. El tallo de la calabaza tenía una humedad. Brillo donde debería haber habido sequedad. Corcho.
Lo toqué yo mismo y encontré un residuo pegajoso. El puño del señor Bellamy mostró una mancha verdosa precisamente donde su pulgar habría descansado después, tocando el tallo, y había un olor. En la tienda. Doctor, no exactamente tabaco, pero sugiriéndolo. Afilado y botánico. El sulfato de nicotina tiene exactamente eso. El personaje, confirmó Aido con gravedad. Es por eso que los antiguos jardineros lo llamaban lavado de tabaco. El material base viene de residuos de tabaco. Se puso de pie bruscamente. Debe llamar por teléfono para inspeccionar la holgura. Inmediatamente. Si hay nicotina en eso. Tallo. Necesitamos asegurar la evidencia. Antes de que se seque por completo. También sugeriría examinar al señor. El pulgar de Bellamy con cuidado, añadió la señorita Marple, y quizá su boca. Si él se lamió el pulgar antes de frotarlo. Tallo, como era su costumbre. El veneno se han entrado tanto por vía dérmica como oral. Después de que Haddock se apresuró a llegar a la teléfono, Lady Bantry se volvió hacia su amigo con algo que se acerca Jane, ¿cómo supiste de la nicotina? ¿Y la jardinería? Mi sobrino Raymond una vez. Tuve un terrible problema con los pulgones en sus rosas. El viejo jardinero sugirió hoja negra, pero la esposa de Raymond puso su pie abajo. Demasiado peligroso con niños. Acerca de, dijo ella. Y muy cierto. La botella tenía una calavera y huesos cruzados. Y el jardinero llevaba guantes gruesos cuando, mezclándolo, le dijo a Raymond que uno debe. Nunca lo toques con la piel desnuda. Ciertamente nunca lo permitas cerca de ti. Boca. La voz de la señorita Marple era tranquila. Alguien en ese show hoy lo sabía todo. Alguien que manejó tal sustancias regularmente y sabría cómo. Para disfrazarlos. Pique respiró hondo a Lady Bantry, la comerciante. Tendría acceso a tales cosas. Señor. Pique se dedica a la venta de fertilizantes y aerosoles. Sería natural para él abastecerse. Insecticidas, incluso los antiguos, que la mayoría de la gente ya no usa. Y él fue visto con una pequeña botella marrón, ofreciendo sellar el tallo con aceite de clavo, para enmascarar el olor de la nicotina. Precisamente, el aceite de clavo tiene un poderoso efecto. Aroma mezclado con cera de abejas para crear un barniz. Disimularía casi cualquier cosa debajo, y si uno añadía un toque de limón, que añadiría más. Confundir los sentidos al mismo tiempo que proporciona una explicación inocente para cualquier duda persistente. Nota química. Lady Bantry se estremeció. Piénsalo parado allí, pintando. Muerte en un tallo de calabaza, sabiendo que el pobre Bellamy lo tocaría con su lengua. Es monstruoso. Es calculado, corrigió la señorita Marple, que es bastante peor que monstruoso. Monstruoso sugiere pasión, pérdida de control. Esto fue planeado con considerable cuidado y conocimiento. Alguien estudió los hábitos de Bellamy y comprendió la rutina del juzgamiento, y preparado. Todo por adelantado. El método, materiales, la oportunidad, todo arreglado. Como piezas de un tablero de ajedrez. Haddock regresó con el rostro endurecido por líneas sombrías. Slack está enviando a alguien para proteger el calabaza inmediatamente. Tampoco es muy bueno. Me alegro de que hayas estado llevando a cabo mi propia investigación, señorita Marple, aunque él admite que sus hallazgos son valiosos. El inspector Slack siempre es un inútil. Está contenta conmigo, respondió la señorita Marple. Suavemente. Pero estoy seguro de que seguirá adelante. Asunto con su habitual minuciosidad. Doctor, cuando examine al señor Bellamy, también puede comprobar si hay signos de manchas de tabaco o exposición a la nicotina en sus manos. Se manipulaba plantas tratadas recientemente. Podría haber evidencia. Lo haré. Pero tenlo en cuenta. Si Pique es un hombre, habría tenido cuidado de evitarlo. Exponiéndose. Estoy seguro de que lo estaba. Cuidado. Pero nadie es perfecto. Cuidado. Siempre hay algo pasado por alto. Algún pequeño detalle que parece
insignificante hasta que se coloca en contexto. La señorita Marple se levantó para irse. Hemos tomado. Ya basta de su tiempo, doctor. Tiene trabajo importante que hacer. A medida que avanzaban, de vuelta a la tarde de otoño, la plaza del pueblo se estaba vaciando. El espectáculo terminando. La banda de música había empacado lejos sus instrumentos, y el último. Los rezagados recogían premios y, de camino a casa, la tienda de productos agrícolas ahora se quedó en silencio. Su alegre banderín de repente parece estridente en comparación con conocimiento de lo que había sucedido allí dentro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lady Bantry. Ahora, dijo la señorita Marple, visitaremos al señor. La tienda de Pratt. Tengo una muy particular interés en su libro de ventas, y luego, tal vez podamos descubrir exactamente cuándo y cómo el señor Pique obtuvo los medios para cometer asesinato. La avispa muerta en su papel de seda permaneció en su bolsa de tejer, en silencio. Testimonio de la preparación mortal que había acabado con la vida de Horus Bellamy. Pequeño. Cosas, pensó la señorita Marple. Era siempre las pequeñas cosas que revelaron la verdad. El químico de Pratt y el hierro. Monge ocupaba una posición de esquina en la calle principal, sus vidrieras, mostrando una mezcla ecléctica de patentes, medicamentos, suministros de jardinería y utensilios domésticos que hablaban de un establecimiento que atiende a todos los pueblos. Necesidad. Una campana sonó cuando la señorita Marple, Lady Bantry entró y el señor Pratt, él mismo emergió del dispensario en la parte trasera. Un hombre alto y anguloso con la manera cuidadosa de alguien que trataba diariamente con sustancias beneficiosas y peligrosa. Señorita Marple, Lady Bantry. Terribles noticias sobre el señor Bellamy. Todo el pueblo no habla de nada. De lo contrario, su rostro era apropiadamente solemne. ¿Puedo ayudarte con algo? Yo, me pregunto, señor Pratt, si podría ahorrarnos unos minutos de su tiempo. Tenemos algunos preguntas sobre ciertas preparaciones que usted... Stop. La expresión de Pratt se volvió cautelosa. ¿Preguntas de qué naturaleza? Jardinería. Preparaciones, insecticidas en particular, las variedades más antiguas. La comprensión amaneció en los ojos de Pratt, seguido rápidamente por la preocupación. ¿Estás pensando en lo que pasó en el show? Yo me lo pregunté cuando lo escuché. Por favor, ven a la parte de atrás. Esto no es un conversación para el taller. Él dirigió. Los metieron en una pequeña oficina llena de gente. Libros de contabilidad y facturas, el aire cargado de una mezcla de alcanfor y terpentina, y una docena de otros compuestos químicos. Mientras Pique era conducido desde él. Tienda de campaña, con los hombros caídos, silencio. Cayó sobre la reunión. Después de un momento, Ephraim Pro se aclaró la garganta. Torpemente. Señor Alkins, por lo que sea. Vale. Tu duquesa se merecía ese azul. Cinta. La mejor calabaza que he visto en 20 años. Y no lo digo a la ligera. Gracias, Efraín, respondió ella, en voz baja, aunque nunca lo miraré. Sin recordar. La aplicación de Miss Marple. Se acercó a ella. Los jardines se recuperan de daños, señor Alkins. También los jardineros. Usted creció algo magnífico a través de trabajo honesto. No dejes que el malvado señor Pique empañar ese logro. Más tarde, cuando la señorita Marple y Lady Bantry caminé a casa a través del crepúsculo de otoño, Dolly dijo, también es horrible. Doméstico, no. Asesinato cometido, con suministros de jardinería en una exposición del pueblo. El asesinato suele ser doméstico, respondió. Señorita Marple, la gente usa lo que tiene disponible, un hábito, una botella, un poco, conocimientos especializados. Señor Pique entendía la horticultura y la química. Él conocía la vacuidad y rutina del señor Belli. Él simplemente aplicó ese conocimiento a los malvados. Objetivo, como la jardinería.
solo que cultivando la muerte, en lugar de vida. Precisamente. Jardinería. Querida, es como un asesinato. La gente usa lo que tienen. Un hábito, una botella, un poquito. Orgullo y espero que nadie se dé cuenta. Olor. Sobre ellos, las estrellas emergieron una por uno, indiferente a la maldad humana. El pueblo sanaría, los recuerdos se recuperarían, se desvanecería y el año que viene habría otro espectáculo de otoño. Pero los que tenían presenció un asesinato disfrazado de el cuidado hortícola recordaría la humedad, brillo en un tallo de calabaza y el hombre que asesinato sellado mientras pretendía sellar. Savia,